Es una especie entonces de emisario, de comisario político de una región. Y además de eso está encabezando, ¿cómo se llama, Johnny? Fuerza Eléctrica Luis Abinader, FELA. Fuerza de Eléctrica Luis Abinader. ¿Y qué están haciendo ahí? ¿Qué hacen ahí? No, mira, ese movimiento surgió para las elecciones del 20. O sea que es viejo. Sí, tiene unos años. Es un movimiento que en esa ocasión trató y trata de movilizar hacia el apoyo a Luis Abinader a sectores sociales que no necesariamente forman parte del Frente Eléctrico, que es un frente sectorial del partido y que siempre ha estado integrado por militantes de partido que trabajan en el sector eléctrico. La Fuerza Eléctrica Luis Abinader es más diluida, es un movimiento que a todo aquel que, aunque no esté en el partido, simpatice por la candidatura de Luis Abinader y tenga actividades relacionadas con el sector energético, bueno, nosotros lo movilizamos. Y ahí hay contadores, economistas, abogados, técnicos, ingenieros que participan. Pero las actividades que estamos haciendo, como una que hicimos recientemente en Santo Domingo Este, una actividad masiva, la hicimos junto con todos los compañeros del Frente Eléctrico, y los oradores principales fuimos Martín Robles y quien te habla. Las actividades que acabamos de realizar el viernes pasado en Santo Domingo Norte, que también fue a casa llena, fue una actividad en la que participó representante del Frente Eléctrico, porque Martín Robles estaba en ese momento en Santiago, pero es una actividad que se realiza entre el Frente Eléctrico y los militantes de la Fuerza Eléctrica Luis Abinader, y todas las cabezas del sector eléctrico público han participado y participan en esas actividades, el de la Comisión Nacional de Energía, de la Empresa de Transmisión, el de la Superintendencia, etcétera, porque hay una unidad en ese sentido en lo que es la gerencia de las entidades del Estado en el sector eléctrico. Que por cierto, ese sector parece marchar bien. ¿Perdón? Ese sector eléctrico. Bueno, lo primero es que hay coordinación y unidad en las cabezas principales del sector eléctrico. Espíritu de unidad y compañerismo. En segundo lugar, nosotros tenemos reuniones semanales, aparte del gabinete eléctrico que se reúne en el Palacio. Permanentemente estamos en colaboración de cualquier tema que surge en transmisión, en superintendencia, en la regulación, la Comisión de Energía, etcétera. Porque el sistema eléctrico nacional es complejo. La gente a veces cree que nada más la distribuidora, no, el sector eléctrico son un conjunto de la generación, que es complejo también, el conjunto de la transmisión, la regulación, normas y leyes, el organismo coordinador del sector eléctrico, son las distribuidoras, y hay que cuidar el aspecto de la institucionalidad del sector. Pero así y esa unidad, escúchame, esa unidad, esa manera de trabajar, es la que ha hecho que aparezca por primera vez en la historia económica del país el sector energía y el sector eléctrico en concreto como una de las bujías principales de la inversión extranjera en la economía dominicana. El año pasado, durante 3 trimestres consecutivos, encabezó. Finalmente se terminó el año y los 2 puntales de inversión extranjera directa en la economía dominicana, según el Banco Central, fue el turismo y el sector de energía, casi cabeza con cabeza. Y eso tiene que ver con la generación de confianza y de credibilidad en los inversionistas nacionales y extranjeros en el sector de energía. Nosotros, como ha dicho el presidente Abinader, en el subsector de distribución hay un gran reto, hay muchas cosas que hacer. Estamos súper conscientes y estudiando el fenómeno, pero no pudimos en los 4 años consecutivos lograr la licitación y la construcción de los 1.200 megavatios que se están haciendo en Pepillo Salcedo y en Manzanillo, la instalación o la construcción de la terminal de gas en la región norte completa, también en Manzanillo, la instalación de la planta eléctrica Siva Energy de 200 megavatios en Boca Chica, la instalación de 178 megavatios en Asua,
la instalación de cerca de 650 megavatios de renovables y 1.200 ahora en construcción. Todo eso lo logramos junto con cambios institucionales, pero tampoco podíamos pretender que íbamos a resolver de cuajo el tema complejo de la distribución, que es la tarea número 1 en términos de reforma y de acciones de transformadora del próximo gobierno de Luis Abinader. Y que requiere de una gran inversión. En 4 años no podíamos hacerlo todo, requiere una gran inversión que te voy a decir, fue muy afectada, no solo por la pandemia, sino por una crisis de combustible en el 2021 y la guerra de Ucrania en el 2022. Y los requerimientos que tiene el gobierno de ayuda y de subsidio era también para combustible de transporte, era también para alimentos que dispararon su precio en el marco de la guerra de Ucrania, y también otros sectores que requerían la asistencia del gobierno. O sea, una carga muy difícil. Hay que destacar el hecho del interés extremo que ha expresado el presidente Luis Abinader en diversificar la base energética y le ha dado prioridad al tema de la energía renovable. Así es, porque eso ha contribuido a la independencia energética del país, ha contribuido a la, como le llaman, a la descarbonización, es decir, a menos energía, producción, energía limpia, y también ha introducido innovación en lo que se refiere a los sistemas de generación, y ha prestigiado al país en la escena internacional. No sé si ustedes vieron recientemente que tuvimos la 6ª reunión del Ministerio de Energía de las Américas, la celebramos en Punta Cana, hubo 32 delegaciones de países y organismos internacionales, incluyendo de Canadá y Estados Unidos, y durante ese evento magnífico, que fuimos sede, yo fui el coordinador, ese evento magnífico, las expresiones de reconocimiento de parte de las naciones de América Latina y de los Estados Unidos a la República Dominicana por su salto en materia de transición energética en estos tiempos. ¿Sabes qué? Recientemente el expresidente Hipólito Mejía estuvo en Cuba. Eso no se le dio como mucha publicidad, muchas cosas, pero sí estuvo. Y a su regreso me comentaba que en Cuba el manejo del agua es extraordinario, que en Cuba el agua no se pierde, que en Cuba el agua no va a andar, y eso se debe a la construcción del sistema de presas, y que de presas pequeñas, y que él lamenta que aquí no se haya hecho, que él mismo pues, no lo hiciera, que aquí habrá que retomar en algún momento las presas. Y ahora que estamos hablando del agua, de cómo se maneja, si se ha manejado aquí, yo creo que se podría hacer en el futuro una parte importante de construir presas pequeñas de tal manera que sirvan como generación a su vez. Y eso que en Cuba hay muchos problemas de energía, apagones están maltratando duramente a la población. Y eso podría ser, por ahí podríamos resolver parte del problema. Mira, recientemente, creo que fue la semana pasada, en una reunión de gabinete eléctrico, el administrador de GEGIT, de la empresa de generación hidroeléctrica, nuestro amigo Rafael Salazar, presentó varios proyectos que tienen en proceso ya inicial de factibilidad para fines de comenzar a trabajar, de rebombeo, de presa que no solo se utilice el agua de pasar y punto, que moviliza turbina y genera electricidad, sino hidroeléctrica por bombeo, que son presas que tienen un sistema de bomba que recuperan el agua que ya pasó, la bombea a depósito a cierta altura y vuelven y la hacen pasar, y entonces la turbina sigue trabajando y sigue reciclaje. Entonces todo el agua la reduce y la reduce y la reduce, y tú puedes graduar la cantidad de agua que quieres dejar caer para producir electricidad,
Y esa es una manera de tú también graduar la electricidad que tú produces. Si quieres producir 100, si quieres producir 50, 80, etcétera. Y entonces tú tienes hidroelectricidad cuando tú quieras. De esa manera, no que después que se agotó el embalse ya no hay más electricidad, sino tú siempre vas a tener generación. Eso se llama hidroelectricidad por bombeo. Y entonces ya está en fase de desarrollo. Yo pienso que entre finales de este año y el año que viene ellos van volvamos a la política. Volvamos a la política. Tenemos que hacer un cambio. Pero, ¿cómo está en términos electorales la región donde tú estás trabajando? ¿Hay problemas allí? Es que cuando tú dices volvamos a la política, me disculpa la autorreferencia, pero en aquellos momentos de la crisis terrible entre Hipólito y Miguel Vargas, que estaba dividiendo el PRD todavía, yo escribí un artículo en el Nacional que decía volvamos a la política, porque a veces tú ves contradicciones que falta política, va más a lo personal que a los aspectos políticos. Entonces... Eso lo estamos viendo hoy en el PLD con Leonel Fernández. La parte personal está pesando más que la parte política. Han abandonado la política y se han entregado a conflictos que rozan mucho lo personal. Así es. Ingeniero, mire, esa respuesta a la pregunta de Juan, me gustaría que la diera después que regresemos de la pausa. Usted siempre me interrumpe, don Giorgio, no hay ningún problema. Es su especialidad.